con el sonido. Ok, creo que estamos bien. Perfecto, se escucha con eco un poquito, ok. Un poquito de eco. A ver, vamos a ver si los demás tienen eco o si en general estamos bien. Ok. Bueno, un poquito de eco les comento porque estoy justamente, literalmente rapté un laboratorio de cómputo aquí en el tecnológico. De hecho, estoy haciéndolo aquí en las instalaciones. Y, bueno, no invité a nadie justamente para evitar sonidos alternos. Entonces yo creo que por eso se escucha un poquito de eco. No tienen problema, o si quieren, intenta bajarle aquí un poquito. No sé, ustedes me dicen, ok, perfecto. Bueno, si en algún momento se vuelve un poquito complicado por el eco, me lo comentan por el chat, ¿vale? Para hacer esto un poquito más dinámico. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a arrancar entonces con nuestra presentación que se llama Web Móvil, aspectos que debes considerar. Antes de empezar, literalmente, quiero mencionar, yo el año pasado di un webinar aquí también con Software Guru, me invitaron, en aquel momento estaba Vanessa Maya, y di un webinar que se llamaba Interacción humano-computadora móvil, fue el 15 de enero del 2014. Entonces tengo que hacer una fe de ratas porque justamente en la presentación que ya está en el canal de YouTube de Software Guru, justamente en el minuto 48 mencioné algo que en ese momento desconocía completamente. Igual a lo mejor ustedes no están familiarizados con el webinar, pero igual quiero mencionarlo por a lo mejor a alguien que esté presente. Yo mencioné en aquel momento que no existía un grupo de investigación importante dentro del ámbito de interacción humana-computadora en México. Y resulta, para mi sorpresa, digo, en aquel entonces estaba con mis trámites de término de maestría y eso que sí existe. Y tan existe que existe una Asociación Mexicana de Interacción Humano-Computadora, se llama la MEXIC, que se constituyó como tal el 17 de diciembre del 2011. De hecho, justamente ese año, el año pasado, tuve el gusto de participar justamente en el Congreso, que fue el 3, 4 y 5 de noviembre, en Oaxaca, y este no es el primero, es el quinto congreso que hacen, y de hecho estos congresos se hacen bianuales. Entonces, bueno, y entre esos años también se hace un congreso de computadora en Latinoamérica, que ya hemos tenido inclusive en México, entonces, bueno, simplemente tenía que mencionarlo porque no se me hacía justo haber dejado eso ahí en línea y simplemente vivir tranquilo, ¿no? Porque eso es, hay que darle reconocimiento a la gente que está trabajando en esto y de una manera muy importante. Muy bien, empezamos entonces con nuestro webinar. La web ya tiene 26 años, en este 2015. Eso es importante porque es necesario también tener este contexto, ¿no? Nosotros, no sé ustedes si se dedican en el tono de desarrollo de las tecnologías de información, pero la web es un sistema de información que ya literalmente revolucionó la forma en que nosotros interactuamos con nosotros mismos. Tim Berners-Lee, este señor que está aquí, justamente el año pasado hizo una serie de eventos para festejar los 25 años de la web. Básicamente él parte de esta frase y nos dice que la web es de todos, ¿no? Es un bien común que hay que compartirlo y hacerlo más fuerte cada vez. Y por supuesto necesitamos que todo el mundo participemos en esto. Obviamente por amenazas de diferentes lados, presiones gubernamentales que quieren privatizar ciertos aspectos, el acceso a la misma, proveedores de internet que quieren alentar el servicio justamente para ofrecer un servicio premium, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, básicamente el año pasado estaban de festejos, inclusive se abrió un sitio web que justamente festejaba la web, el 25 aniversario de la web, y ese año fue el 20 aniversario del consorcio web. El consorcio web es el que dicta los estándares de todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la web. Entonces, en ese año se hicieron, obviamente, los 25 años de la web como tal, como sistema, y los 20 años del consorcio web. De hecho, el festejo del consorcio fue en octubre, ahí en San José, California, muy cerca de Silicon Valley, y ahí obviamente pues estaban personalidades de toda índole, y ahí estaba, por supuesto, Tim Berners-Lee, junto con Vinton Cerf, que es el señor de al lado. Vinton Cerf, junto con Bob Kahn, ellos desarrollaron los protocolos TCP/IP, con los cuales funciona Internet. Entonces,
pues básicamente ellos generaron la infraestructura de Internet para que sobre ella Tim Berners-Lee en el CERN, en su misma computadora, pudo desarrollar este sistema de información llamado la web. Entonces, justamente en esa reunión, ellos hacían una burla porque justamente mucha gente inclusive confunde los términos de la web y de Internet. Entonces ellos a manera de broma hicieron unas playeras en las cuales Tim decía que él no inventó la Internet y Vinton Cerf que no había inventado la web. Y lo más chistoso es que al reverso de esas playeras pusieron lo que se inventaron, ¿no? Tim Berners-Lee inventó la web y Vinton Cerf inventó Internet. Es un dato chusco, pero si lo ponemos un poquito en contexto, vamos a ver que inclusive muchos de nosotros en algún momento hemos confundido el término, ¿no? Y básicamente porque no vemos la infraestructura que está atrás o que soporta la web. Entonces, a veces decimos cosas como que, oye, necesito una página de Internet, y como tal no existen páginas de Internet, ¿no? La Internet es la red de redes que permite que la web, que es un sistema que intercambia información, pueda funcionar. Muy bien. Bueno, pero entonces, ¿qué es la World Wide Web, no? Ya habíamos dicho o comentado que Internet es una red de redes, ¿no? Que interconecta todos los equipos de cómputo, clústeres, redes de diferente índole en el mundo. Y entonces, ¿qué es la web? Pues bueno, como la planteó originalmente Tim, básicamente esta es una imagen extraída de la portada del proposal que él hizo. Y básicamente él lo que detectó fue un problema muy particular que tenía él en el CERN en aquel entonces. En el CERN, como ustedes sabrán, es un lugar en donde llegan investigadores de todo el mundo a hacer trabajos relacionados con el colisionador de hadrones. Hay grupos de trabajo que desarrollan diferentes investigaciones. Y entonces todas estas personas, investigadores, llegaban con diferentes computadoras, con diferentes sistemas operativos, y cada uno tenía sus propios formatos de archivos y donde guardaba la información. Entonces era complicado que entre ellos mismos se compartieran información. Entonces Tim lo que hizo fue, detectó ese problema y dijo, bueno, tenemos que generar algo que nos permita compartir esa información. Entonces tiene que ser un sistema muy robusto, pero a la vez también muy ligero y no muy invasivo, justamente para que el flujo de la información sea libre. Y básicamente, bueno, en este esquema, que trae un poquito confuso, bueno, básicamente él planteaba la idea que tenía en la cabeza. Por supuesto, cuando se la planteó a su jefe, pues su jefe le dijo, y sabes qué, no te entiendo, no sé exactamente de lo que me hablas. Inclusive hay una anécdota famosa que le puso ahí sobre el proposal, le puso interesante pero vago, porque básicamente no existía nada similar en el mundo. La Internet apenas se estaba adoptando en Europa, Europa también tiene sus propias versiones de Internet, entonces en el CERN apenas estaban adoptando como tal Internet. Entonces Tim dijo, necesitamos desarrollar este sistema de información, y su jefe le dijo, ¿sabes qué? Pues mira, no lo entiendo bien, pero pues órale, si trabajas en tu proyecto en horas fuera de oficina, no tengo ningún problema. Entonces, como tal, pues el buen Tim se puso a trabajar, literalmente dejó de lado muchísimas cosas. Él inclusive menciona después en su libro que él no le interesaba ni siquiera estudiar una maestría o un doctorado, porque decía que le iba a quitar tiempo para desarrollarse en su proyecto, que básicamente era esto, la web, ¿no? Entonces él mismo, en su computadora que tenía ahí, desarrolló la primera página web. Entonces la primera página web que existe es esta, info.cern.ch. De hecho, justamente el año pasado, con el aniversario de la web, de hecho volvieron a reestructurarla, y básicamente esta es la estructura del primer sitio web que existió en el mundo. Básicamente fue un sitio que hablaba de la web, cómo funcionaba, cuáles eran las herramientas, qué bibliografía o referencias utilizó, etcétera, etcétera. Así se veía. Esa fue la primera página web que corrió en el primer servidor web, que era la misma computadora de Tim, y como tal tuvo que desarrollar un explorador web para poder visualizar esta página web. Entonces todo esto lo desarrolló él solo. Inclusive el primer explorador web que él diseña como tal era, no solo renderizaba las páginas, sino también podías editarlas ahí mismo. Era muy interesante. Entonces, pues el buen Tim siguió dándole impulso a su idea, la promovió por todos lados, literalmente viajó a Estados Unidos, fue a buscar a Ted Nelson, quien fue el que inventó, desarrolló el concepto el hipertexto,
años antes que la web existiera. Entonces él encontró en ese sistemita una idea muy interesante justamente para basarse en la web. Entonces, él estima en 1994, estamos hablando que la web él la desarrolló en el 89, entonces estamos hablando que son 5 años después. En 5 años después, él se dio cuenta ya con la difusión que le había dado la web, ya con los apoyos que tenía inclusive por parte del CERN, la liberación inclusive que la hicieron a nivel mundial gratis, fue que vio la necesidad de generar el consorcio web. Entonces, una institución que se encargara de invitar a gente para que participara en una comunidad, que todo el mundo aportara desde su expertise en aportar al desarrollo de la web como tal. Y entonces se genera justamente en ese año el consorcio web. Ese es el logo, de hecho, con el cual empezaron, justamente basándose en las 3 Ws. Y el de la derecha es el logo actual, que justamente fue el que utilizan actualmente, inclusive en sus redes sociales, etcétera, y es el que encontramos en el sitio web del consorcio actualmente. Ok, entonces ya más o menos quedamos un poquito claros que eso es la web, un sistema de información que tiene recursos multimedia y que básicamente está relacionando información y datos, ¿no? Y que corre, es un sistema que corre sobre Internet. Perfecto. Entonces, ¿qué es la web móvil? ¿No? Porque parecería que es otra web o otro sistema que está o metido o embebido o como que no queda muy claro cuál es el concepto entre una cosa y otra, ¿no? Y lo interesante de esto es que básicamente no existen versiones de la web. Eso fue uno de las cosas que Tim dejó muy en claro desde un principio. O sea, no va a haber versiones, o sea, no va a haber versión 1.0, 2.0. Eso más bien fueron conceptos que se fueron generando con el paso del tiempo, pero para mencionar a las tecnologías de la web que fueron incorporándose a la web. Digo, si alguno de ustedes hace desarrollo o diseño web, se darán cuenta que hay muchas tecnologías metidas dentro del mismo ecosistema web. No únicamente tenemos a las 3 grandes tecnologías, que es HTML, en este caso, al día de hoy HTML5, CS3 y JavaScript, sino también tenemos otras tecnologías que están generando capas en la misma web y todas están interactuando de una manera en conjunto. Entonces, ¿pero de dónde viene el concepto de web móvil? Pues viene justamente de que el destino nos alcanzó. Justamente hace 3 años, estos son datos recientes, la venta de teléfonos inteligentes en el mundo ya superó a la venta de las PCs. Eso obviamente impacta directamente en todo el ecosistema tecnológico y a la vez a la gente que utiliza estos dispositivos para acceder a la web. Actualmente, mucha gente, inclusive joven, generaciones más jóvenes, acceden a la web a través de su dispositivo móvil y no desde un explorador web en su computadora de escritorio como a lo mejor nuestra generación lo hizo. Entonces, muchas de esas personas que inclusive no han tenido acceso a Internet o a la web en el mundo, están accediendo a ella a través de los dispositivos móviles. Entonces, ahí viene una tendencia muy fuerte justamente a que una gran cantidad de personas que están conociendo la web e Internet apenas, están conociéndola a través de un dispositivo móvil. Y como tal, la web, como es un sistema de información que está relacionado, se comporta de manera diferente en un ambiente de un explorador de escritorio y un ambiente móvil. Eso ya está comprobado, inclusive ya hay trabajos de investigación al respecto. Algo interesante, de hecho, al final de la plática les voy a poner una serie de recursos y de videos para que obtengan más información e indaguen al respecto si les interesa. Justamente el año pasado, que estaban todos estos festejos de los 25 años de la web y 20 años del consorcio web, Tim justamente en marzo dio una charla en TED dando, digamos, cómo es el estatus de la web actualmente. Actualmente el 40% de la población mundial está conectada a la web. Hace falta el 60%. Por supuesto que este porcentaje aumentó muchísimo en la última década. De hecho, como les comentaba, en esa charla que dio en TED, menciona también otros datos interesantes. Y él mismo plantea que un aspecto importante es que todo va a haber una tendencia natural hacia acceder a la web en dispositivos móviles. Entonces, pues obviamente nosotros que estamos metidos o estamos conociendo este entorno o estamos profundizando en conocimientos al respecto, tenemos que saber cómo es que se comporta la web en este tipo de dispositivos o de entornos. Básicamente porque imágenes como esta ya son muy comunes y naturales para todos nosotros. Esta es una foto que justamente se sacó en ese año
por parte de la comunidad de Mozilla. Mozilla estaba haciendo investigación de justamente viendo en Malasia cómo estaban utilizando los dispositivos móviles la gente normal en un entorno, en un contexto normal de uso. Y pues se dio cuenta que básicamente esta es una foto que podríamos igual tomarla en cualquier centro comercial aquí en la Ciudad de México o en cualquier parte del mundo, y es la misma imagen. Entonces, mucha gente está accediendo a información, conectándose con sus seres queridos, con la gente que los rodea a través de dispositivos móviles. Entonces, esto es algo que ya lo tenemos con nosotros y obviamente hay que saber interpretar ahora cómo vamos a poder desarrollar para este tipo de personas, porque obviamente cambian los paradigmas. A lo mejor los que empezamos a hacer diseño y desarrollo en web para un explorador web de una pantalla de una computadora de escritorio, tenemos que hacer ajustes porque el desarrollo móvil, inclusive utilizando web, no es lo mismo. Entonces, como les comentaba, vamos a intentar hacer una definición que básicamente es la misma definición de la web, pero se le agrega el asunto de dispositivos móviles. La web móvil es un sistema de información de documentos de hipertexto que están interligados y que son accesados, por supuesto, sobre Internet, pero a través de dispositivos móviles. Y aquí hay algo interesante porque, bueno, como les mencionaba, estas son las tres grandes piernas, digamos, de la web con las cuales camina: HTML5, CS3 y JavaScript. Y obviamente debemos de conocerlas antes de poder pasar a otra tecnología y saber cómo funciona esto. Un aspecto interesante es que también la arquitectura, por ejemplo, cuando tenemos un teléfono inteligente y accedemos a información, normalmente es a través de una red inalámbrica. Esa red inalámbrica se conecta a una estación base, que básicamente es la que provee la comunicación inalámbrica a este dispositivo. Esa estación base se comunica a servidores que obviamente están divididos. Tanto puede ser la web como puede ser un servidor que maneja estos DNS, ¿no? Entonces, este paradigma de que ahora tenemos nosotros este tipo de conexiones entre el dispositivo y la estación base, y la estación base con toda la infraestructura que organiza la web, cambia la forma en que la web se comporta, porque los anchos de banda y las conexiones son distintas, normalmente son menores. Una página web, normalmente si han tenido oportunidad de hacerlo, de accesar a alguna de páginas a través de su dispositivo móvil, tarda más en cargarse, a veces no renderiza bien. Los exploradores web para móviles todavía están en fases de desarrollo. Hay muchos que funcionan bien, hay otros que apenas están haciendo adecuaciones a cómo tratan la información, y es justamente por esto, porque la infraestructura tecnológica no es la misma. No es lo mismo tener un dispositivo móvil conmigo y yo me estoy desplazando en una calle, lo que sea, a estar yo sentado con mi computadora de escritorio con una conexión alámbrica, Ethernet, con el ancho de banda que sea. Obviamente ahí hay retos tecnológicos que obviamente hay que ir saltando, ¿no? Entonces, por eso, inclusive el consorcio web, hasta el año pasado consideraba una subsección que se llamaba web de dispositivos. Ahora, si la consultan, de hecho, la w3.org, la consulté yo el día de ayer mientras le hacía retoques a la presentación, ya considera web móvil, justamente por todo esto que les comento. Y básicamente, ¿por qué? Pues porque le dieron mucha fuerza y justamente en octubre fue liberado de manera oficial el estándar HTML5. Y este estándar justamente lo que pretende es homologar este tipo de sistemas, presentar información en estos sistemas. Y si se dan cuenta, son sistemas muy diferentes, ¿no? Desde que tenemos un teléfono inteligente como este, donde tenemos un display con un cierto tamaño y tenemos capacidades de cómputo limitadas, tenemos una tableta, donde a lo mejor tenemos un display un poquito más grande, pero al mismo tiempo también tenemos restricciones de cómputo, de procesamiento de información, de memoria, a una computadora de escritorio, como la conocemos normalmente. Entonces, esto genera un reto tecnológico, y la gente que está metida en desarrollo de esto justamente lo sabe. Pero, como les comentaba, no existen versiones de la web. Entonces, es la misma web que debe justamente responder a estos entornos en los cuales se presenta la información. Y por lo tanto, se empezaron a generar conceptos justamente intentando resolver este tipo de problemas.
Y un concepto como tal, pues básicamente es el diseño responsivo, ¿no? El diseño responsivo es este concepto que propuso Ethan Marcotte en una conferencia que dio y básicamente es eso, o sea, la página web, el sitio debe responder al entorno en el cual es visualizado. Entonces, ¿qué pasa? Debemos de proveer de las suficientes herramientas al mismo sitio para que se dé cuenta, detecte en dónde está siendo visualizado y responda a ese entorno. Por supuesto, esto implica, obviamente, hacer cambios y ajustes a la forma en cómo diseñamos y desarrollamos sitios web. Tenemos que considerar la parte responsiva, qué elementos vamos a acomodar en qué parte. Por ejemplo, con una computadora, escritorio o un display ancho, pues tenemos oportunidad de jugar con el fondo, inclusive jugar con los tamaños de la tipografía, del texto, inclusive, por ejemplo, cómo acomodar imágenes. Pero cuando se reduce ese espacio, tenemos que pensar en cómo reacomodar todos esos elementos para que más o menos sea homogéneo, ¿no? Que no sea muy ajeno ver un sitio en una pantalla como un display pequeño como el de un smartphone a acceder al mismo sitio dentro de una computadora de escritorio. Y esto es importante porque justamente cuando empezaba estos conceptos y no existía este concepto como tal de responsabilidad y la tecnología estaba justamente ajustándose, lo que se hacían eran diferentes versiones de los mismos sitios. No sé, a lo mejor si a ustedes les tocó desarrollar un sitio web para escritorio y hacer otro justamente para un entorno móvil. Esto obviamente trae doble trabajo, ¿no? Entonces, hubo la necesidad de arreglar este problema y básicamente pues fue con el estándar HTML5 que nos da muchas facilidades de desarrollo, pero justamente para resolver este problema. O sea, al final del día lo importante es la información y los usuarios finales deben de poder acceder a esa información de una manera clara y concisa, porque para ellos desarrollamos o para ellos diseñamos los sitios web. Entonces, si un usuario final tiene problemas para acceder a la información, para poder navegar a través de un sitio, para poder hacer comunicación o interacción con los mismos sitios web, obviamente lo que vamos a causarles es un estrés y vamos a alejarlos, ¿no? Entonces, por eso justamente se considera este tema, la parte de la web móvil es un detalle interesante actualmente. Pero bueno, vamos a meternos un poquito académicos al respecto. ¿Qué es lo que se está haciendo? O sea, ¿cuál es la parte técnica que se está haciendo? O sea, ¿qué hay tras bambalinas que diferencia el comportamiento de la web normal, accedida a través de un explorador web, de una computadora de escritorio, al mismo sitio web visto en un explorador web, pero en un dispositivo móvil? Pues bueno, todo parte del hecho de que pues, Tim, cuando desarrolló la web, de hecho él lo menciona, inclusive él no tenía ni idea que la misma web, el sistema iba a crecer de tal manera. De hecho, la ACM, que es la asociación de todos los computólogos en el mundo, tiene dentro de la rama, ellos tienen una clasificación enorme de todo lo que tiene que ver con cómputo. En una de las subsecciones grandes se llama sistemas de información, pues la web pertenece a ese gran grupo. Y de la web como tal, hay entre 30 y 40 subsecciones de la web. De la web ya tenemos muchísimo. Tenemos web semántica, web services, deep web, este caso de web móvil. Hay muchísimo ya que se trabaja en la web. Es la misma web, es el mismo sistema de información, pero ya se ha trabajado tanto, e inclusive se ha hecho investigación en diferentes áreas de la web, que ya generó subramas y especialistas justamente en cada una de estas subramas de la web. Hay expertos en web semántica, justamente cómo interpretar la información, cómo darle sentido, cómo darle un significado a la información que está ahí. Está el asunto ahorita que está muy en boga del cómputo en la nube. Es un paradigma de computación, ¿no? Entonces hay que ver cómo se comporta, por ejemplo, un dispositivo móvil cuando presenta la información y cuando subimos y la bajamos de la nube como tal, ¿no? Y se generan conceptos como, por ejemplo, existe el cómputo móvil, que se hace a través de dispositivos móviles, se genera ese como paradigma de computación. Y luego tenemos el paradigma de cómputo en la nube. Pues actualmente se están haciendo híbridos entre estos dos paradigmas. Se está haciendo ahora lo que se llama Mobile Cloud Computing, o sea, cómputo en la nube móvil, que justamente intenta hacer o unir a estos dos grandes paradigmas. Y eso es una de tantas áreas de investigación en las cuales se está trabajando.
Por ejemplo, este es básicamente es el grafo de cómo funciona la web. El grafo es una representación gráfica de cómo se procesa información. Eh, bueno, no quiero meterme en muchos términos muy técnicos, pero básicamente aquí este mapa lo generó Browder y otros investigadores en un artículo del 2000. Y básicamente tenemos un gran grupo de nodos centrales. En aquel entonces eran 56 millones aproximadamente, no son cifras exactas. Es complicado tener números exactos dentro de la web de nodos. 44 millones que se conectaban, que entraba información, y 44 millones de salida. A estas se les llaman dendritas, que básicamente son como espacios a donde se fuga información, y también se generan tubos en donde hacen brincos de un lado a otro sin necesidad de pasar por el centro. Y por supuesto tenemos como pequeñas islas de componentes que están desconectados de todo este gran sistema. Entonces, obviamente ese grafo no fue simplemente se lo inventaron o tuvieron que hacer métricas durante mucho tiempo para llegar a una representación gráfica más o menos de este estilo. Pues bueno, en el 2008 ya hay trabajos para ver cuál es el grafo de la web móvil, porque el grafo es muy diferente, es muy diferente. Entonces ya hay trabajos inclusive de gente de Google y de otros investigadores de universidades que están trabajando justamente en cuál es el grafo de la web móvil. Y de los primeros trabajos que se han hecho es en el 2008. No se conocen anteriores porque justamente en esa época es cuando empezó a despegar más el uso de los dispositivos móviles y como tanto se dieron cuenta que la web se comporta de una manera diferente. Otra cosa importante, pues obviamente que la misma ACM tiene grupos de interés especializados en diferentes áreas y uno es la C-Web, que básicamente es el grupo de interés de la ACM que tiene que ver con la web. Entonces ellos se dedican, son un grupo de investigadores alrededor del mundo, de hecho cualquier persona puede inscribirse, o sea, estar con ellos y hacer investigación de todas estas ramas de la web como tal. Se analizan grafos, se analizan cómo están interconectados los nodos, se analizan un montón de cosas. También el mismo consorcio web, dentro de la subsección que les comentaba de web móvil, ellos inclusive plantean esta arquitectura general para aplicaciones web, en los cuales pues tenemos que considerar a la web normal, bueno, está como tipo nubecita, el almacenamiento, a los usuarios, y hay que ver, por ejemplo, cómo está estructurada esta aplicación web, ¿no? Obviamente está en capas, y por un lado tenemos que es parte muy importante las interacciones del usuario con el mismo sistema, ¿no? Entonces, interacción humano-computadora móvil como tal, aquí viene la parte de las interfaces multimodales, etcétera, etcétera, y las formas. Obviamente esto está relacionado con los sensores y las herramientas que tienen los dispositivos móviles, básicamente, y esto está relacionado con los recursos multimedia, gráficos, texto, etcétera, que básicamente es el contenido de la información, ¿no? Y obviamente esto, cómo se relaciona con otros usuarios, ¿no? Inclusive cómo se interconecta con otros dispositivos. Entonces, es muy interesante esta parte porque a los que estamos metidos en desarrollo web y aparte de aplicaciones web como tal, pues tenemos que ver cómo se comporta esto, ¿no? Y qué tendencias se están llevando a cabo y los aspectos que debemos de considerar al respecto. También, por ejemplo, dentro del mismo consorcio web, dentro de uno de los grupos de trabajo de investigación, también habla un poquito de una taxonomía para aplicaciones móviles, empleando tecnologías web, ¿no? Les puse este cuadrito, básicamente representa uno de los muchos trabajos de investigación que está haciendo el mismo consorcio. Está viendo cómo relacionan tecnologías, cómo está relacionada la parte en dónde deja de ser una aplicación nativa que tenga que ver con el sistema operativo o que tenga que correr en el explorador, en fin. Son muchas capas, se están generando constantemente nuevas arquitecturas, hay mucho trabajo de investigación en esto. Nada más para mencionarles, estos son algunos de los artículos que se han trabajado. Por ejemplo, lo que les comentaba en un artículo de la IEEE del 2008, las propiedades estructurales del grafo de la web móvil, plantean digamos, un marco inicial. Obviamente gente que ha seguido trabajando en el grafo. Hay artículos de la misma ACM, por ejemplo, de la evolución del desarrollo web para dispositivos móviles,
Hay investigadores que plantean que a pesar de que ya tengamos el concepto de diseño responsivo, todavía no se han resuelto problemas muy específicos de presentación de información en entornos móviles. Obviamente lo que les comentaba, cómputo en la nube móvil, esta unión de paradigmas entre cómputo móvil y cómputo en la nube, cómo unirlo, este es un artículo de la IEEE del 2012, evaluación de los efectos del contexto de uso, porque cuando tenemos un dispositivo móvil, no únicamente es el usuario y el sistema, sino también tenemos que considerar el contexto de uso. Si estoy, por ejemplo, en este laboratorio que en donde se escucha eco, pues digamos no tengo muchos distractores externos, ni visuales ni auditivos. Pero no es lo mismo si aquí esto estuviera lleno de chicos, todos hablando y chateando entre ellos, entonces el contexto importa mucho. Y por supuesto también hay gente que lo estudia, ¿no? ¿Y qué efectos tiene ese contexto de uso directamente en la usabilidad de los sitios web móviles, por ejemplo? Técnicas de adaptación para navegación web en dispositivos móviles, cómo presentamos la información en las interfaces, para ver cómo es una navegación un poquito más, buscando, la palabra correcta no es natural, pero que sea lo más amigable, lo más usable al usuario. Mientras más usable sea, va a ser mejor. Y obviamente evaluación del desempeño de servicios web móviles, etcétera. Estos son nada más algunos de los muchos artículos de investigación que se están haciendo en esta parte. Pero bueno, obviamente los aspectos académicos son importantes, también tenemos que ver los aspectos industriales, ¿no? La industria, cómo se está moviendo. A lo mejor muchos de ustedes están en industria trabajando a lo mejor en alguna empresa haciendo desarrollo móvil y a lo mejor como tal pues, no les interesa muchísimo la parte académica, ¿no? La verdad no me interesa cómo es el grafo de la web móvil, yo únicamente me pide un cliente que tengo que hacer un sitio web móvil como tal para tal fecha y tengo que sacarlo, ¿no? Y me lo piden que sea responsivo y que tenga que se interconecte con el sitio web que ya tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, cosas que nos han pedido a todos los que hemos también estado de este lado, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos tenemos que ver? Pues obviamente, cómo se mueve el mercado. Y cómo se mueve el mercado está desde cuáles son los dispositivos que la gente está utilizando. Esto, por ejemplo, son los diferentes tipos de pantalla que tienen nada más un modelo de Samsung. Fíjense cuántos tamaños diferentes de pantallas tenemos. Y este nada más un producto de Samsung. Samsung tiene muchísimos más productos. Entonces, los que hacen diseño y desarrollo me entenderán que diseñar para todo esto, imagínense, o sea, no es práctico diseñar un sitio web móvil para cada una de estas pantallas. No se puede, simplemente no es viable. ¿Cuándo acabamos? No acabamos nunca. Y esto es nada más Samsung. Si nos vamos a la industria, cómo se está moviendo, y cada vez están sacando, por ejemplo, dispositivos que no son ni tablets ni smartphones, son phablets. Y luego están los famosos two-in-one, ¿no? Que tenemos laptops que yo puedo desprender el monitor y esa es mi tableta. ¿Sí me explico? O sea, la tecnología va a un ritmo impresionante y a veces no nos da tiempo de estar poniéndonos a considerar este tipo de cosas. El mercado comercial, ellos, bueno, se dan cuenta, o sea, ellos están compitiendo de una manera brutal porque lo único que quieren es acaparar mercado. Pero pues nosotros que vamos a ser los que estamos diseñando y desarrollando para eso, tenemos que considerar esta parte, ¿no? Otro asunto importante, cómo se mueve el marketing. A las empresas actualmente, pues un sitio web, por supuesto, para ofrecer sus servicios, pero el sitio web debe ser un canal de venta. Debo de tener un retorno de inversión a través de mi sitio web. Y más si es móvil, porque la mayor cantidad de la gente lo está utilizando a través de su dispositivo móvil. Entonces, yo necesito generar ventas, números, etcétera. Cada empresa se mueve de una manera diferente a través de mi sitio web. Entonces le dice al departamento de sistemas, oye, ¿sabes qué? Necesito vender más a través del sitio web móvil. Ya necesito que hagas una aplicación móvil. Perfecto. Tú resuélvelo. Quiero vender más. Ok. El primer reto es, ¿cómo hago la aplicación móvil? ¿La hago nativa completamente? Diseñada específicamente para un sistema operativo móvil, ya sea Android o iOS o el que ustedes gusten. Porque inclusive entre mismas versiones de sistemas operativos tienen particularidades muy diferentes. O la hago híbrida, combino parte nativa, o más bien genero el código, digamos el corazón, lo genero en web, tecnologías web, y lo empaqueto en un asunto híbrido para que más o menos pueda correr en las plataformas, que también es una tendencia, o lo hago completamente web, una aplicación web. O sea, estas decisiones tenemos que tomarlas nosotros.
Porque arriba nada más nos piden, tenemos que vender más. Pues sí, pero tenemos que también diseñar algo que sea factible y que también no nos esté haciendo y de estar desarrollando constantemente cosas. No estar cambiando o haciendo demasiados ajustes. O sea, nosotros también tenemos que pensar hacia futuro. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué nos va a funcionar? Y este tipo de decisiones son claves. Otra, las aplicaciones que ya existen, los sitios web con más visitas. ¿Cómo se comporta Facebook móvil en su versión móvil? ¿Cómo se comporta YouTube, Wikipedia, por ejemplo? Yahoo, Badoo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se comportan? ¿Y ellos qué están haciendo? A veces, no sé si les pasa a ustedes, yo me pongo a pensar mucho en esto. Tenemos mucho avance tecnológico, pero hay muchas cosas que, por más rápido que queremos que avancen o innoven, llevan su propio ritmo de proceso. Y ese es la presentación de información. Porque estos pequeños dispositivos móviles básicamente nos pusieron a pensar, bueno, ¿cómo meto toda la información aquí, en esta pantallita? Y debe de verse bien, y debe ser atractivo al usuario final, y debe de generarme ventas inclusive. Entonces, tenemos que ver a estos grandes actores del ecosistema tecnológico que justamente cómo se están comportando, ¿no? Y básicamente estamos inmersos en ese mundo. Entonces, tenemos que ver cómo se comporta. Otro asunto interesante, analíticas. Ok, pensamos que tenemos todo resuelto utilizando Google Analytics. ¿Realmente me da toda la información que necesito para tomar decisiones importantes? En algunos casos sí, pero no siempre. Y también necesitamos, por supuesto, analíticas para soportar decisiones, tomas de decisiones, ¿no? El jefe te pregunta, ok, ya lanzamos el sitio web móvil, ¿no? Perfecto, está increíble, vamos muy bien. Bueno, ¿en qué te basaste para, oye, ¿en dónde invertimos? No, pues de acuerdo a las analíticas, ¿cuál es la tendencia? ¿Nuestros usuarios en dónde están? ¿Qué están haciendo? Ah, pues necesitamos herramientas como estas, y existen muchas, pero también hay que saber interpretarlas. Y obviamente hay diferentes herramientas para cada entorno. Entonces, es básicamente un poquito lo que quiero que enseñarles. Digo, seguramente ya tenemos la idea, la gente que trabajamos en esto, pero es necesario utilizar las herramientas en el entorno adecuado y hacer inclusive una relación entre datos. ¿No? Ya no basta únicamente con que, pues ya nomás el número de clics y ya. Eso ya no basta. Tenemos que ir un poquito más allá. Exactamente, como aquí mencionan, el tráfico de datos, cómo se está comportando las conexiones. Hay un montón de detalles y de variables que tenemos que considerar, ¿no? Y justamente nos va a dar los analytics. Pero no es lo único. ¿Qué pasa con los entornos de trabajo empresariales? No todos los entornos son iguales. El sector empresarial no es homogéneo. Dependiendo del sector empresarial se mueven de una manera o de otra. Entonces también tenemos que, porque al final del día la gente utiliza la herramienta tecnológica. ¿Cómo interactúa esas personas? ¿Tiene metodologías de trabajo, de desarrollo? ¿Las herramientas que estamos utilizando realmente nos sirven para sacarle el mayor provecho a lo que estamos haciendo o no? Ahora, tenemos que actualizar o tecnología o forma de trabajo. Son dos cosas diferentes. Entonces, tenemos de saber identificar qué es lo que tenemos en nuestros entornos empresariales y hacia dónde queremos ir, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos y las tendencias en esto? Pues básicamente es, uno, arquitectura. Esta es la arquitectura de la web que planteó en 1990 Tim Berners-Lee, ¿no? Él planteaba un esquema horizontal en el cual teníamos diferentes tipos de sistemas. Tenemos una PC, una Mac, una computadora X, Next, DOM. Todos se iban a conectar a través de este canal con diferentes tipos de servidores. Él planteó esta arquitectura inicial, pero no existe la panacea, no existe una tecnología que nos pueda solucionar los problemas, ¿no? Como Genexus o un montón de otras tecnologías. Hay muchas que son muy útiles, pero no existe, y usted lo sabe, no existen las cosas perfectas. Todo tiene sus bemoles, sus ventajas y desventajas, y es un montón de decisiones. Otra cosa que también hay que ver, los dispositivos móviles per se. Ya no tenemos únicamente el dispositivo móvil como tal, sino fíjense todo el ecosistema que generó el dispositivo móvil. Todo lo que tenemos que considerar cuando estamos trabajando con dispositivos móviles. Y en este dispositivo móvil vamos a ver información de la web que pongamos ahí.
Entonces, fíjense, de hecho, justamente esta es una imagen de una presentación que hizo Pedro Galván. Pedro Galván es el director general de Software Group. La dio el año pasado, si no me equivoco, en Mobile Day. Básicamente, él justamente explicó que todo el ecosistema de la arquitectura completa de un teléfono inteligente no termina en el teléfono inteligente, sino justamente abarca todo este tipo de cosas. Servicios en nube, APIs, sistemas empresariales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, también hay que ver eso. Otra cosa muy importante, la evolución de los lenguajes que corren en la web móvil, ¿no? Porque los lenguajes no son los mismos. Ya no estamos en 1990. Y esta tablita nada más llegó al 2007. Y esta es de Wikipedia como tal. Del 2007 para acá también lleva un paradigma. El año pasado se liberó HTML5, por ejemplo. Entonces, fíjense, o sea, hay que conocer muchos aspectos, tanto tecnológicos como académicos, como empresariales, que nos permitan desenvolvernos mejor en este ámbito, ¿no? Y es que es apasionante como es la web. Y por supuesto, no debemos olvidarnos de los usuarios finales. Cómo la gente está utilizando el dispositivo, son básicamente los que marcan las tendencias. Si ahorita la mayor cantidad de gente le encanta tomarse selfies, pues tenemos que desarrollar. ¿Sí me explico? O sea, ¿a dónde vamos? ¿Quiénes son nuestros usuarios finales? Nosotros desarrollamos una aplicación móvil, ya sea nativa, web, lo que sea. La subimos a una tienda, la que sea. Esperamos que se descargue y que la gente la utilice. ¿Por qué la gente va a utilizar mi aplicación? ¿Qué les estoy yo dando extra para que utilicen mi aplicación? De las miles que existen, a lo mejor, exagerando números más, números menos, que hacen lo mismo que la mía. ¿Qué valor agregado le estoy dando al usuario final? ¿No? Y también los usuarios se mueven de una manera muy diferente. No sé si se enteraron de esta noticia que cuando vino esta artista japonesa, había una fila impresionante para entrar al museo y mucho porcentaje de esa gente iba a tomarse una selfie con alguna de las obras de arte. Los sociólogos estaban impresionados. O sea, la gente se formó horas únicamente para entrar a hacer un recorrido de minutos, pero querían la selfie. Y esa selfie valió la pena las horas de estar formados. Entonces, los usuarios finales nos dicen muchísimo. Cómo no se comporta cómo se comporta el entorno tecnológico actual, ellos cómo lo están utilizando, hay diferentes niveles de usuarios, hay gente que lleva la complejidad al sistema. Si mi sistema no funciona, bye, exactamente, Yayoi Kusama. Y, y entonces es también ver hacia dónde llevamos los niveles de complejidad. Lo llevamos al sistema, por supuesto, porque el sistema debe de resolver los problemas, pero también tenemos que ver nosotros, o sea, toda la tecnología está orientada hacia el usuario y debemos de justamente diseñar pensando en el usuario como nuestro foco principal, ¿no? Ya pasaron esas épocas en las cuales obligábamos al usuario a utilizar algo que nosotros desarrollábamos. Ahora es al revés. Ahora tenemos que involucrar al usuario en nuestras metodologías de desarrollo y de diseño para justamente tener un enganche con ellos más rápido. Muy bien, pues bueno, les quiero recomendar ahorita en estos minutitos que tenemos unas referencias en donde ustedes pueden sacar más información. Seguramente muchos de estas referencias ya las conocen, pero igual a lo mejor para la gente que no las conozca, pues me encantaría compartírselas. Una son estos libros. De entrada, a la gente que es apasionada de la web, tienen que leerlo. Este lo escribió Tim Berners-Lee, es de su puño y letra. Este salió en el 2000. Y básicamente él platica a través de cada uno de los capítulos cómo se gestó la idea de la web y al final qué es lo que él pretende que sea la web. Por ejemplo, hay un capítulo que literalmente me voló la cabeza que se llama Web of People, o sea, web de la gente. Y él siempre lo plantea, no hemos llegado a ese punto. O sea, mi idea final es hacer una red de gente, una web de gente. No de tecnologías, de sistemas, sino una red de gente. Entonces, digo, si no estudié un doctorado, cada uno de estos capítulos podría ser una disertación doctoral. O sea, lo que plantea asuntos filosóficos interesantes, muy importantes. Entonces, si les interesa mucho saber un poquito cómo se gestó la web y hacia dónde vamos, este libro es necesario que lo lean. Y además, pues está escrito por Tim, ¿no? Esta
este seguramente si lo conocen, este es Programando la Web Móvil, es de Maximiliano Friedman, es un argentino que escribió ya es la segunda edición. Entonces él también ahí en su libro contempla muchos detalles que hay que considerar para programar a la web móvil, ¿no? Por supuesto, tenemos que también leerlo, es el libro de diseño responsivo en la web por la persona que inventó el término, ¿no? Ethan Marcotte. Y este es un libro particularmente, a mí me gustó muchísimo, yo lo utilicé de referencia básica para mi tesis de maestría. Cómo presentan el diseño de las interfaces móviles es increíble. Hicieron un análisis detallado de muchos patrones de diseño de muchas empresas, hicieron relaciones de estos patrones, qué elementos se repetían, qué elementos eran diferentes y genera una clasificación que la verdad está impresionante. Entonces, si les interesa y están muy interesados en esta parte de las interfaces móviles, les sugiero que accedan a este libro. Es de Steven Huber y Eric Bergman, me parece. Muy bien. Por supuesto, la sección de web móvil del consorcio web, es importante que se den una vuelta para que vean justamente todo lo que el mismo consorcio nos recomienda utilizar si queremos desarrollar para el entorno móvil. Ya toda una sección y de hecho se llama así web móvil. Por supuesto tenemos las herramientas, Mozilla. Particularmente a mí me gusta mucho su filosofía, cómo se desarrollan como comunidad. Podremos estar de acuerdo o no cómo se comportan ellos, pero los elementos que ellos desarrollan y que ofrecen y comparten conocimientos muy importantes. Por supuesto Google, Material Design, es también una herramienta muy importante para ver cómo utilizar elementos de diseño y patrones de diseño como tal. Y como les mencionaba, si les interesa un poquito saber o profundizar un poquito más la parte académica de investigación que se está haciendo en investigación en subtemas o subáreas de la web, pues con el sitio web de la SIG-Web como tal, del sitio de especial interés orientado a la web y a las tecnologías de hipertexto. Y bueno, estas son también lo que les comentaba. Este es un sitio que justamente sacó el CERN en su mismo sitio web, justamente haciendo un homenaje a la web el año pasado, porque fue ahí en sus oficinas, uno de sus empleados, literalmente, Tim, que trabajaba ahí en el CERN, desarrolló toda la web. Entonces, ellos le hicieron un homenaje, por supuesto. Está el sitio web que literalmente se desarrolló para festejar el 25 aniversario de la web. Salió en el 12 de marzo del 2014, justamente 25 años después en que la web salió, se gestó. Luego, esta es la charla que les comentaba de TED. La verdad, dura no más de 7 minutos. Es un goce verla. Es básicamente el estado del arte de cómo está la web hasta ese entonces, marzo del año pasado, hace un año. Y cuál es la tendencia. Entonces la da obviamente Tim y se la recomiendo muchísimo. Y por supuesto, el consorcio web, el que les comentaba, este evento que fue en San José, en California, fue en octubre. Y justamente ahí también, de hecho, si se meten al sitio, van a poder acceder a las charlas que se dieron ahí. De hecho, Vinton Cerf dio una charla, Tim Berners-Lee dio la charla final, el presidente de la ICANN dio una charla, en fin, muchas personas estuvieron metidas ahí. Y junto con esto se generó también otro sitio web, que es básicamente la web que nosotros queremos, webwewant.org. Entonces, estos son básicamente ligas, videos, en donde ustedes pueden sacar más información, pueden investigar un poquito más al respecto. Por supuesto, si les interesa, yo estoy con la completa disposición de compartirles información, lo que a ustedes les interese. En verdad, bueno, de entrada les agradezco muchísimo que tomen una hora de su tiempo para escucharme. Espero que les haya gustado y pues básicamente estoy a sus órdenes, ¿no? Esos son mis correos, esa es mi cuenta de Twitter. Cualquier cosa estoy a sus órdenes y la verdad muchísimas gracias por escucharme. Entonces, la tesis de maestría, claro que sí. Sí, si quieres una copia te la mando. Bueno, es un pequeño comercial, pero bueno, tuve el privilegio de que la NIEI, una Asociación Nacional de Tecnologías de la Información, la premiara con el primer lugar el año pasado a nivel nacional. Entonces, la verdad sí
sí me meto mucho a leer este tipo de cosas. A veces duermo poco, muchas gracias, con esto, con cosas de la web, audio y interacción humana-computadora, soy muy atascado, muy apasionado. Entonces, muchísimas gracias y cualquier información que yo les pueda compartir, adelante. Este, muchas gracias, muchas gracias. Ok, aquí ya empiezan a salir unas preguntas. Jorge, si tú dices, empezamos a contestarlas. Mm, Hay una que dice Marcelo de los Santos, dice, con relación a la accesibilidad web, ¿cómo se relaciona con el diseño responsivo? Accesibilidad es básicamente que la gente, la mayor cantidad de la gente, inclusive con defectos visuales y con defectos de cualquier otra índole, pueda acceder a la web. Entonces, eh, de hecho, justamente en el consorcio web está considerado un grupo especial de investigación que están desarrollando trabajos justamente para ver cómo se le pueden dotar a las tecnologías web actuales herramientas para que gente que tiene estas discapacidades pueda acceder a la información de la web. Y es un reto impresionante porque hay que considerar detalles aquí. Aquí sí está muy metido la parte de interacción humano-computadora. O sea, los que tenemos, no hemos tenido problemas para leer o escuchar o todo este tipo de cosas, nos comportamos de manera diferente a la gente que no puede ver o que no puede escuchar. Y entonces, un asunto importante como comunidad y como desarrollo de la web es que tenemos que hacer accesible la información a ellos también. Entonces, la accesibilidad con la responsabilidad es básicamente que el sitio web responda al entorno en el cual es visto y por supuesto la accesibilidad es, digamos, una característica de que debe de estar embebida dentro del mismo sitio. Ok, ¿qué opino de Angular JS? Pues muy interesante, hay desarrollos, hay cosas muy interesantes. Pues básicamente es JavaScript, entonces pues se están haciendo cosas muy interesantes. Así como Angular, hay otros frameworks que también se están utilizando para JavaScript, entonces la verdad está muy bien. Hay que seguirlos explorando. Igual como todos lo sabemos, no existe nada perfecto. Entonces, si a ustedes les funciona tal tecnología o tal framework, sigan utilizando, explótenla y mejórenla. Acérquense a la comunidad que desarrolla en esos entornos, ¿no? Eh, ok, Mónica Sánchez pregunta un poquito del SEO para móviles. SEO es básicamente Search Engine Optimization. Ok, ¿qué hay de SEO para móviles? Las herramientas de Search Engine Optimization partieron básicamente de sitios web de escritorio, ¿no? ¿Cómo generar, se le llama posicionamiento? Hay dos términos, digo, no soy experto en el tema, a lo mejor alguien ahí afuera que me pueda corregir si digo alguna tontería. Existe, creo, dos tipos de posicionamiento, orgánico o inorgánico. El orgánico es que justamente a través de código y prácticas normales o naturales de acceso a la información pueda, un sitio web pueda posicionarse mejor de acuerdo a los motores de búsqueda. Y el inorgánico, pues, básicamente es ponerle unos parchecitos para que esto funcione. En la parte móvil es interesante porque la IA diario está sacando recomendaciones de esto, cómo se están comportando la optimización para herramientas de búsqueda en el ambiente móvil, porque justamente la información se accede de manera diferente, es lo que les comentaba hace un rato. Entonces, como la información se accede de manera diferente y no el comportamiento es diferente al que tenemos con una página, con un sitio web de escritorio, por supuesto que hay que considerar esa parte. O sea, las mismas herramientas o códigos que pongamos para hacer posicionamiento orgánico o inorgánico en sitios web móviles deben de ser diferentes y deben estar adaptados a cómo se comporta el usuario con ese tipo de interfaces y con ese tipo de información. Entonces, pues hay que checar también esa parte. ¿Tendrá futuro la web semántica? Sí, yo sí le veo un futuro bárbaro y les comento por qué. Bueno, mm, rapidísimo. Los exploradores, los buscadores, llámese Google o el que sea, primero hacen un análisis léxico de las cadenas de palabras que tiene. Después hacen un análisis sintáctico, ver que esa cadena tenga coherencia y esté acomodada de una manera correcta.
Y la parte semántica es que eso tenga un significado. Dotar de significado y decirle que una computadora o un sistema le dé o le tome significado a algo que un ser humano escribió en lenguaje natural es complejo, muy complejo. De hecho, hay proyectos de investigación en web semántica que justamente están trabajando esa parte. ¿Cómo doto, inclusive trabajos de inteligencia artificial, de muchas ramas? ¿Cómo le doto al sistema algoritmos o herramientas para que interprete de mejor manera lo que el usuario final está buscando? Ya no es lo mismo únicamente aparecerle las 600,000 páginas donde aparece esa palabra o esa cadena de palabras, sino más bien es de acuerdo a sus búsquedas y de acuerdo al perfil que más o menos va generando y de acuerdo al tipo de búsquedas que está haciendo, cuál es la mejor búsqueda. Eso por eso tiene que ver con semántica, entonces la verdad está muy, muy interesante. Cecilia, ¿a qué se refiere Tim sobre la web de la gente? Bueno, es todo un capítulo, de hecho, que tiene su libro, y básicamente es acercar a la gente. Él quería generar un sistema en el cual le permitiera a la gente acercarse. Entonces, esto por supuesto conlleva muchos detalles y bemoles, ¿no? O sea, hay muchos contextos culturales, contextos de diferente índole, económicos, políticos, etcétera. Y este sistema se está acercando a eso, o sea, a interconectarnos a todos. O sea, si lo vemos un poquito en perspectiva, Internet y la web, la verdad yo creo que son dos de las mejores cosas que la tecnología ha ofrecido a la humanidad. Y siempre que yo puedo chatear con un amigo en otro estado de la República o que de repente conozco a una baterista de una banda de rock en Alemania, pues tengo que agradecer a estos medios de comunicación. De otra forma no tendría contacto con esas personas. Entonces, no hay que quedarnos en la capa de la tecnología, hay que subir a la capa de las personas, que básicamente somos todos nosotros. Lady Caballero, gracias por el dato de la asociación de HCI. Claro que sí. Dice, ¿sabes de qué forma se puede pertenecer a ella? Sí, de hecho, he accedido a la página pero no he ubicado el dato. La asociación básicamente está recibiendo a la gente que está interesada en estar ahí. Todos los que participamos en el Congreso, bueno, somos miembros por haber publicado estado ahí, pero si estás muy interesado en el tema, por supuesto que te pongo en contacto. De hecho, el presidente de la Asociación Mexicana de Interacción Humana Computadora se llama Luis Castro, es un doctor que está en el Instituto Tecnológico de Sonora. Eh, Creo que, si más no recuerdo, vamos a tener una reunión a finales de este año. Creo que va a ser no, no tengo el dato, pero apenas lo sepa, lo publico en redes sociales. O si quieres, mándame un correo y con gusto te mando la información para que estés al contacto con la asociación. Actualmente las búsquedas orgánicas en Google no son suficientes, de ahí la fuerza de la semántica. Es correcto, Guillermo, tienes toda la razón. O sea, código orgánico o inorgánico no nos va a llevar a que nuestro sitio sea de los primeros lugares. Justamente exactamente la semántica nos ayuda para eso. Andrea, me parece muy bien el comentario inicial. Existe un grupo, congresos y escuelas que trabajan en el tema de dirección de computadora. En la Universidad Tecnológica de la Mixteca es correcto, se han ganado más de 5 premios a nivel mundial. Así es. De hecho, en la UTM está un maestro que se llama Mario Moreno. Tuve el gusto de conocerlo justamente en el congreso. La verdad, yo me quedé perplejo de conocer a cuánta gente está metida en interacción con computadora. No somos muchos, pero somos muy apasionados. Entonces, platicar entre nosotros fue increíble. La verdad, ya tengo el gusto de conocer a los doctores. De hecho, les comento, en ese congreso, en el que fue el año pasado, se presentó el primer libro de interacción con la computadora en México, escrito por todos los doctores que están trabajando en el área. La verdad es una delicia. No, no tengo el libro en mis manos porque hay un asunto ahí que está en la Universidad de Aguascalientes, hay que conseguirlo, pero así es. La comunidad es muy grande. Cristian, ojalá nos pudieras comentar sobre los cambios en el algoritmo de Google con respecto a los sitios web que no cuentan con un diseño responsivo. Eh, Fíjate que me agarras en curva. No es, obviamente Google está haciendo ajustes a sus algoritmos constantemente y la verdad desconozco, no quiero mentirte, no sé exactamente qué últimos ajustes y la verdad no me gustaría dejarte con una respuesta muy vaga. Discúlpame, déjame leer un poquito más y si gustas más adelante te podría dar un comentario al respecto. Hugo Adrián, recomienden congresos o conferencias próximas, por favor. Conferencias y congresos, hay muchísimos, Hugo, no sé cuál sea tu área, pero de web como tal, hay muchísimos, tanto en el ámbito académico como industrial.
Igual si gustas mandarme un correo, un poquito platicándome qué es lo que te gusta, en qué área estás metido, a lo mejor te podría recomendar algunos. Y si no conozco ninguno, pues espero contactarte con alguien que sepa. Doctor Mario Moreno, así es, Usalab, exactamente. Mario Moreno, no sé, el doctor no creo que me esté escuchando, pero le mando un fuerte abrazo. Web móvil. Congresos de web móvil, eventos. Que yo sepa un congreso como tal de la web móvil no hay. Lo que hay son, dentro de mismos congresos de tecnología, en el apartado de la web, se pueden presentar proyectos si tú estás trabajando web móvil, se presentan ahí. Pero como tal, un congreso orientado completamente a web móvil, eh, estoy pensando a lo mejor si la CIG Web tiene, pero son internacionales. Aquí en el país no creo que haya un congreso de web móvil, pero igual checo el dato. Mm, Cristian, ¿ok? Nos compartes ahí una liga, supongo que es con respecto a lo de búsquedas. Ok, perfecto. Pues, Jorge, no sé, salvo tu mejor opinión. La verdad les agradezco a todos los que hayan escuchado esta plática. La verdad, tuve muchísimos más escuchantes que la vez pasada. Y que bueno, no me escucharon decir esa metida de pata increíble que no había mucha gente en HCI, pero bueno. La verdad les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, pásensela muy sabroso. Y pues bueno, en verdad les reitero, en lo que pueda apoyarlos o mandarles información o recomendarles cosas o libros o ligas, etcétera, mándenme un correo, mándenme un tweet y ahí estoy con ustedes, la verdad. Perfecto, Marcelo, Abiel. mira, Te agradezco, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos por haber participado en este webinar. Les recuerdo a todos que el webinar se grabó y lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube de Software Guru. Eh, Como en cada webinar tenemos unos avisos. Tenemos un curso disponible de CM más Scrum. Ahorita tiene un 10% de descuento. Ahí tienen las fechas de cuándo se va a realizar. Les voy a dejar las ligas que voy a estar publicando ahí en los avisos por si tienen más interés en acceder a ellas. Pues ahí tenemos el curso de CMMI con 10% de descuento. También tenemos a la venta disponible el curso de fundamentos de Hadoop. Este curso es también en vivo. Ahí tienen las fechas en pantalla. Otro curso que también estamos ofreciendo es el de desarrollo de apps nativas para Android 1. Este curso no es en vivo, es completamente on demand. Ya tiene el material ahí en el sitio. Simplemente es adquirir el curso y pues bueno, ahí tienen el material. Eh, Tenemos todavía la convocatoria de ponencias para conferencia virtual y conferencia y expo de SG. Pueden participar como conferencistas, pueden estipular su conferencia hasta el día viernes de esta semana. Eh, Hasta este viernes se finaliza la inscripción de ponencias y pues bueno, si no quieren participar, igual pueden votar, ahí tienen el link en el chat. Otro aviso que tenemos también es que en SG Talento, pues bueno, siguen las vacantes disponibles, perdón. Eh, Ahora sí que, bueno, la vez pasada les habíamos platicado que íbamos a tener una feria de reclutamiento. Ya hay un formulario en línea, ahí tienen el link, sgtalento.com, diagonal eventos. Tenemos un formulario donde se pueden registrar y mandarnos su CV para poder participar en esta feria de reclutamiento que se llevará a cabo del 13 al 22 de mayo. Pues bueno, los invitamos a nuestro próximo webinar, que es precisamente una introducción al CMMI más Scrum. Ahí tienen la liga en el chat para que se registren. En este webinar se van a ver aspectos básicos sobre el curso de CMMI que estamos ofreciendo. Y pues, bueno, también los invitamos al webinar de Toma mejores decisiones con Google Maps for Work. Este webinar es patrocinado por MapLink, que es partner de Google. Se va a realizar el 28 de abril, o sea, este martes que viene,
a las 4 de la tarde. Ahí les dejé el link en el chat por si gustan registrarse. Y pues bueno, gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo webinar.